ustedes saben que Palmisano tiene una particularidad y que como piensa permanentemente, a veces hasta cambia las presentaciones, pero puedo asegurarles que esta presentación tiene todo el contenido que ustedes hubiesen querido escuchar con el título que el doctor recién la presentó, pero voy a ir por mucho más, sé que hay un auditorio joven, y me parece muy importante que en el contexto de la educación a distancia, tal cual hoy lo están presentando en el formato de este curso, hablemos un poco de las razones por las que llegamos hoy día a la academia y la formación de especialistas en cirugía, específicamente de pared abdominal. Esto podemos extrapolarlo a la cirugía general, teniendo en cuenta una nueva definición operacional de término generacional que es el cirujano del siglo XXI. Miren, probablemente, y allí atrás mío tienen el diploma, el certificado, esto ha sido para mí, por lo menos dentro de mi país, lo que todo cirujano argentino pretende alguna vez dentro de su carrera profesional, que es poder ser relator oficial del Congreso Argentino de Cirugía. La oportunidad la tuve en noviembre del 2023 y donde se me ha encomendado junto a la doctora Adelina Coturel hablar sobre la, digamos, la actualidad económica y la situación laboral del cirujano argentino del nuevo milenio. Entonces, esta presentación a mí hoy me sirve porque de alguna manera me permite situar al cirujano que actualmente está transitando esa edad que definimos como el cirujano joven y podemos darle las herramientas teniendo en cuenta la característica generacional que ellos poseen. Miren, este cirujano del siglo XXI es un cirujano que coincide con la generación millennials, que es el cirujano del nuevo milenio, y que tienen dos particularidades que nosotros debemos empezar a conocer en virtud a qué tipo de formación a ellos queremos darle. De lo contrario, vamos a fracasar. Una de ellas tiene que ver con la circunstancia histórica en la cual nacieron, que es el inicio de la digitalización. Miren, les voy a traer un ejemplo claro y concreto. Cuando en el año 2020 yo hice el manual práctico de cirugía endoscópica de pared abdominal, que es un manual que tiene ciertas características que lo hacen un poco único en su estilo, porque de alguna manera no refleja más que la foja operatoria de cada procedimiento, es decir, el step by step o los tips and tricks. Fundamentalmente muchos lo que me pedían no era la versión física, sino que era la versión ebook. ¿Para qué? Para poder tenerla en lo inmediato y en esto que tenemos absolutamente todos, que es nuestro teléfono celular, que lo llevamos por todos lados, lo podemos activar y es allí donde podemos tener la información en el preciso momento. Y otra cuestión muy interesante que tiene este grupo es que ponen mucho énfasis en su vida personal, es decir, ponen el foco en su vida personal. Y estos son dos aspectos que nosotros tenemos que empezar a entender de esta generación para poder ofrecerles el tipo de formación que ellos quieren. Miren esto, cuando nosotros analizamos qué es lo que pasó en los últimos años con la residencia de cirugía general, por lo menos en la encuesta que nosotros hicimos de un censo de cirujanos jóvenes en la República Argentina entre el 2018 y el 2022, esto ya tiene 3 años de vigencia, o podríamos decir de vencimiento y podríamos renovarlo y quizás nos podríamos llevar una sorpresa mayor. Hoy estamos hablando de que la residencia de cirugía tiene más mujeres que varones. Y tengamos en cuenta esta característica. El segundo punto de la característica planteada es que esta generación pone foco en su vida personal. Tenemos que tener presente también cuántos de esos cirujanos que terminan su residencia, o mejor dicho, cuántos de estos residentes de cirugía general terminará ejerciendo la cirugía general. Y en este sentido, más me importa saber cuántos dejan de hacer
Y fíjense que nosotros hemos invertido durante 4 años de formación, incluso por lo menos en Argentina, un quinto año de jefatura de residentes, en un grupo que puede estar alcanzando, me imagino que hoy, un 20%, que no van a seguir en la cirugía general. Y fíjense que lo que llama la atención son los motivos por el cual un residente que invirtió 4 años más un Estado que invirtió 4 años en la formación de un residente para lograr ser cirujano y después abandona, hay motivos claros y concretos y que tienen mucho de estos que ver con no voy a seguir haciendo la cirugía general porque me puedo subespecializar. En este contexto podemos hablar del cirujano, por ejemplo, de pared abdominal, o por ejemplo, teniendo en cuenta una vez más esto de el tipo de características que reúnen a un cirujano del nuevo milenio, volver a poner foco en su vida personal para dedicarse a hacer una especialidad, entre comillas, que lo mantenga más ligado a su familia que, por ejemplo, al quirófano o una guardia propiamente dicha. Cuando nosotros analizamos la subespecialidad, es decir, aquellos que avanzan un poco más que la cirugía general, es que casi la 3/4 parte decide dar un paso más. La pregunta del millón es por qué deciden un paso más. ¿Porque realmente quieren subespecializarse o porque en definitiva aseguran un sueldo a bolsillo durante un tiempo más de sus vidas? Fíjense que la coloproctología, la cirugía hepatobiliopancreática y la cirugía de cabeza y cuello constituyen, por lo menos en nuestro país, el leitmotiv para seguir una subespecialización. Miren, les voy a contar algo. Por allá en el año 2012, yo recordaba que un importante cirujano HPV argentino decía que para el año 2020 prácticamente se iba a sobresaturar la subespecialidad de HPV, pero creo que le falló la predicción porque no tuvo en cuenta en el radar el advenimiento del robot o la cirugía robótica, lo que ha hecho que todavía siga un cirujano general apostando a la subespecialización de la cirugía hepatobiliopancreática. Ahora, dentro de aquellos que no lo hicieron, también nosotros tenemos que conocer por qué no están motivados a hacerlo. En primer lugar, hay una cuestión económica, es decir, que si mi subespecialidad tengo que gestarla a través del recurso económico que yo genero, no voy a poder. Y por otro lado, volvemos nuevamente a ciertas características de esta generación que tiene que ver lógicamente con el foco en su vida personal. Pero hay un punto que a mí me llama poderosamente la atención, que es aquel que pasó los años de residente, se dedica a la cirugía general y que realmente no le importa salir más allá de la cirugía general. Y esto tiene que ver probablemente con este aspecto, como así también el punto 1 de la tabla anterior, que tiene que ver con lo estrictamente económico. Fíjense que el 82% de nuestros cirujanos jóvenes están en una condición de pluriempleo, que consideran ellos que más allá del pluriempleo, el 90% está en un estado de mal remuneración, lo que genera un círculo vicioso al tener muchos lugares que trabajar para poder llegar a la canasta básica familiar, lo cual indirectamente nos lleva a que más de la mitad de esos cirujanos jóvenes hoy sea una población sobreocupada. Y yo ni siquiera le quiero comentar las condiciones y medio ambiente laboral que, si bien engloba todo, haría énfasis fundamentalmente en el ámbito de empleo. Creo que todo esto tiene que ser analizado en el contexto de qué manera yo puedo ofrecerle herramientas que, teniendo en cuenta todo este contexto, que claro, tendrá algunos matices diferenciales en algunos otros países de Latinoamérica, pero créanme que recibo rotantes todos los meses y todos los meses
escucho la misma problemática de todos los países latinoamericanos. En definitiva, son aspectos a considerar si nosotros queremos implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje. Miren, en Ecuador me tocó coincidir en una mesa con otros profesores cuyo objetivo fundamental tuvo que ver con la enseñanza en la educación médica y específicamente en la cirugía. Y la pregunta que yo tenía que responder tenía que ver con la factibilidad real de la educación a distancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Miren, todo esto tiene que partir lógicamente de una estructura bien diagramada, con un proyecto institucionalizado, donde nosotros podamos tener registrada toda nuestra actividad desde un líder de opinión dentro del grupo de trabajo, como así también el grupo entero, que hoy día no lo llamo ni multidisciplinario ni interdisciplinario y prefiero llamarlo grupo colaborativo de trabajo, pero que sea el fiel reflejo de ciertos pasos que vamos a tener que seguir en esta especialidad tan noble como es la de la cirugía de pared abdominal, tan noble y tan nueva, yo diría. Si bien las hernias son la historia misma de la cirugía, recuerden que todavía la gran mayoría, por no decir la mayoría de los países del mundo, no tiene una especialidad reconocida en cirugía de pared abdominal. Y esto viene a colación de que hoy día ya existen ciertos estándares que tienen que ver con los requisitos mínimos indispensables para la creación de una unidad estandarizada en cirugía de pared abdominal. Y claro, yo ya estoy algo viejo, me hacen dar charlas filosóficas, quizás esta es una de ellas, porque acá puedo poner mucho de evidencia, pero también voy a contarles mucho de lo que intenté aportar en todos estos años de experiencia. Las canas empezaron a salir, las arrugas empezaron a aparecer, y para los más jóvenes, para que no se sigan riendo de mí mismo, les cuento que Palmisano estudiaba de libros, que era muy difícil poder acceder a las revistas científicas. ¿Por qué? Porque llegaban tarde, por lo menos a Argentina y a todo Sudamérica. Primero la leía el profesor se iba a ocupar de enseñarnos a nosotros, y eso estaba sesgado por una interpretación o por lo menos por los temas de mayor interés que tenía en ciertas áreas de la cirugía. En mi caso era la cirugía pancreática, porque fui discípulo directo del profesor Juan Miguel Acosta. Y si nosotros estudiamos de libros, recuerden que la bibliografía que se utiliza como recomendada en cada uno de los capítulos de libros ya tiene algunos años, por lo tanto, y en definitiva, cuando yo llegaba a leer esos capítulos de libro estaba más desactualizado que actualizado. Hoy todo esto cambió y ya lo vamos a ver. Y claro que para poder aprender cada una de las técnicas, me pasaba esto que ustedes están viendo a la derecha. Íbamos al quirófano del gran maestro, íbamos a esa institución con el renombre internacional, y esto espero que no lo tomen realmente como un menosprecio. Pero ¿saben qué? Merced fue pasando el tiempo, entendí que más importante eran algunos maestros que sus instituciones propiamente dicha, que en realidad la sumatoria de los grandes maestros hacían nobles a las instituciones. Por lo tanto, tampoco hay que sesgarse cuando hay un gran maestro fuera de una gran institución, sino que lo que hay que tratar de hacer es seguir a ese hombre que puede iluminar nuestros caminos. Si nos pasaba esto en condiciones total de hacinamiento, íbamos a los quirófanos a ver cómo ese gran profesor daba el puntito sobre la parte esponjosa del complejo pubis Cooper, sobre el Jim Bernat, cómo hacía solapar esos 2 centímetros la prótesis por debajo del complejo pubis Cooper para que en la técnica de Lichtenstein reduzca la incidencia de la recurrencia de hernias de tipo mediales. Y yo podría dar cientos de ejemplos del por qué nosotros viajábamos, gastábamos nuestros ahorros, nos alejábamos de la familia, perdíamos un tiempo formativo importante en nuestro propio lugar
Y no quiero decir con esto que ustedes no tengan que viajar, al contrario, nosotros tenemos un observership, un programa para rotantes u observer. Pero claro, hay otras estrategias hasta llegar al momento de la rotación. Y fíjense que la pared abdominal y la comunicación a distancia se llevó muy bien desde hace mucho tiempo y yo brindo por este escenario, un escenario donde hay un tal Palmisano que está en la ciudad, en este caso ya no vivo más en la ciudad de Rosario, sino en la ciudad de Funes, en la ciudad de Messi, en la ciudad de El Fideo Di María, que está a unos 30 minutos de la ciudad de Rosario, y que está hablando para un auditorio donde, por ejemplo, vi al doctor Giovanni Vergara, que es de Manizales, Colombia, vi un gran número de cirujanos de Perú y quizás estoy pasando por alto otros tantos países latinoamericanos. Esto nos une, esto era impensado, pero también fue fuertemente cuestionado. Nosotros en el año 2016 creamos el primer grupo de WhatsApp que, como lo definió uno de sus miembros, constituyó durante muchos años un servicio de cirugía de pared abdominal con miembros de todo Iberoamérica que colaborábamos los unos a los otros. Yo quiero hacer eco a algo que alguna vez uno de ellos escribió. REPA, la reparación endoscópica preaponeurótica, es lo que es gracias no solamente a que uno de sus miembros fue quien la desarrolló, sino que también por el aval que les dio el grupo y cómo ha difundido esta técnica a través simplemente de un grupo de WhatsApp. Pero esto no es una cuestión tan simple como decir formamos parte de un grupo de WhatsApp y listo, porque creo que desde ahí uno podría ser muy crítico en cuanto a la enseñanza. Lo que pasa que ya hay evidencia publicada de lo que se ha generado a partir de esos grupos de WhatsApp. Es decir, que esos grupos, si bien no constituyen ninguna diplomatura ni ninguna maestría, los miembros pueden interactuar de una manera, cuando todo se hace desde lo académico científico, que pueden colaborar, pueden sumar el granito de arena en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto creo que para mí fue muy importante. Miren, es un editorial que me pidió el profesor Fernando Carbonell y el profesor Moreno Egea, fundador y presidente de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia y director de la revista en forma respectiva, un artículo, una editorial, esta fue mi primera editorial escrita, ya tengo tres, sobre los sistemas de comunicación de enseñanza, aprendizaje, pero a distancia, aplicado en cirugía de pared abdominal. Pero yo quiero centrar mi atención en el año 2017, 3 años antes de la pandemia. Ustedes no se imaginan lo fuertemente que yo fui cuestionado en todo el mundo hispanohablante y mucho más, en grupos que tenían diplomados, donde lo presencial superaba cualquier otra posibilidad en el desarrollo de un proceso de enseñanza y en este caso de aprendizaje. ¿Saben qué? En el 2020 todos se dieron cuenta y hoy brindo que en el 2025 esté un día sábado 18-12 aquí en la República Argentina dando una charla a distancia y tratando de transmitir un granito de arena de lo que hemos aportado en esta nueva forma de ver y entender la forma de enseñar la cirugía de pared abdominal. Y claro que en el 2020 todo fue una explosión, pero quiero contarles, fíjense la fecha, octubre del 2017, ya empezábamos a trabajar nosotros con el Zoom. Y no estaba trabajando cualquier persona. Tratábamos de incorporar a los máximos exponentes que quizás en aquel momento no estaban muy convencidos con esta nueva forma de enseñar, pero el tiempo les hizo entender que indefectiblemente o nos ayornábamos o íbamos a formar parte de un nuevo escenario en el cual nadie nos iba a terminar incluyendo. Miren, llegó la pandemia en el 2020 y entendí que era una situación tan dramática, pero al mismo tiempo
tan interesante al momento de explorar nuevos escenarios, vuelvo a repetir esa palabra, para la enseñanza, que no me podía permitir de no mantener esto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hicimos una prueba piloto que le llamamos el aula virtual de cirugía de hernias. En ese momento lo único que teníamos disponible era la plataforma Facebook. Y fíjense que durante todo ese periodo seguimos enseñando y desarrollamos 4 módulos de enseñanza dirigida para cirujanos generales que tendrían cierta inclinación en la cirugía de pared abdominal. Y todo esto concluyó un año más tarde en el desarrollo de lo que todos ustedes conocen, que es el curso de actualización, que hoy ya lleva la 5ª edición, que empezamos con 30 colegas, hoy estamos con más de 70 colegas en esta 5ª edición que vienen transitando su primer módulo y que empiezan a dar sus primeros pasos. Miren, tengo una anécdota de ahora, desde hace unos días atrás llegó un cirujano de Honduras a hacer su Observer, a hacer el programa Observership, y me decía, yo no podía de ninguna manera haberme quedado solo con el curso de actualización, porque de allí obtuve las herramientas para lograr lo que logré. Pero necesitaba imperiosamente cerrar este círculo que implica ir finalmente con conocimientos teóricos básicos pero concretos a la práctica. Y es por eso que él considera un continuum desde la teoría llevada finalmente a la práctica. Claro que uno tiene que entender de qué se trata esto, porque si no, no estaríamos un día sábado tratando de hacerles creer que esto es magia, sino que más que magia yo les diría que es tiempo, colaboración, capacidad, difusión, cooperación, distancia, comunicación. Todas estas palabras que pude capturar de una editorial que se refiere fundamentalmente a la educación de cirujanos y que está publicada en la Revista Colombiana de Cirugía. Tal cual como lo dice el doctor Carlos Gómez, que reside en España, tenemos que intentar democratizar el conocimiento y acortar las distancias entre los expertos y los profesionales, siempre tendiendo a borrar toda frontera o yo diría cada muralla que pueda detenernos, sea por las distancias o sea por una cuestión económica. Y como les decía, todo concluyó desde la educación a distancia hasta un programa, hasta un Observership que empezó en el año 2022. Fíjense que todo esto fue un continuum para que estos rotantes puedan venir a acompañarnos en la cirugía, puedan venir a acompañarnos en la práctica simulada. Y créanme que esto no es un invento nuevo, esto es algo que ya pudo evidenciarse durante la pandemia y tiene que ver con la telemonitorización a distancia, con ciertos ejercicios puntuales al desarrollo de habilidades prácticas, y no desde un lugar físico, sino desde un lugar virtual donde nos podamos comunicar los unos con los otros. Les recuerdo que Jacques Moresco hizo su primer cirugía intercontinental mucho antes que la pandemia, por lo que significa de que ya teníamos sólidas señales de que la educación a distancia iba a calar profundo en este proceso de enseñanza. En definitiva, todo se fue acomodando y ya los quirófanos no se habían llenado, ya teníamos la posibilidad de hacer transmisiones en vivo, lo que la generación actual le llama el streaming, y quizá no es necesario tener 10 rotantes dentro del quirófano, simplemente tener un buen sistema transmisor de esa cirugía, quizás en picture and picture, por fuera y por dentro, en la cirugía laparoscópica, por ejemplo, y estar transmitiéndolo a cuanto auditorio hoy se le ocurra recibir esta información como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Miren, hace muy poco viajaba no me acuerdo a qué lugar, invitado a un congreso,
y me encuentro con esta publicación de otro argentino, el doctor Mariano Jiménez, que en definitiva hoy nadie discute que es uno de los cirujanos que ha llevado a la cirugía argentina a un podio tal que hoy se junta en una mesa chica a todas las manos derechas que tiene Jacques Moresco en Estrasburgo, en el IRCA de Estrasburgo. Y me llamó la atención esta publicación que tiene que ver fundamentalmente con el avance de los sistemas de comunicación a distancia, pero por sobre todas las cosas, el ayornarlo a las nuevas generaciones. Era la prueba de un robot, pero la prueba de un robot cuya consola, cuyo joystick para la manipulación dista mucho del robot Da Vinci y hoy está mucho más cerca a estas generaciones porque utiliza justamente el joystick de una PlayStation o de una Xbox. ¿Por qué? Porque ya esta nueva generación se acostumbró, se adaptó, entendió cómo se utiliza y por lo tanto acortaríamos una vez más estas distancias generacionales en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto debemos reunirlo en una estructura, en esquema, que tiene que ver con la formación teórica. Nosotros hemos puesto en marcha el curso de actualización, el telemonitoring, que de alguna manera me permite el desarrollo de prácticas simuladas a distancias y finalmente todo lo que es estos sistemas de rotaciones que uno puede hacer a través de la virtualidad, más allá de que la gran mayoría todavía sigue insistiendo en una necesidad imperiosa de ir y oler qué es lo que pasa en el quirófano de un gran maestro. Creo que este es el screenshot que hoy tenemos que hacer todos. Esto es el corolario final de este curso que ha llevado 3 días. Esto nos ha permitido que cirujanos de toda Latinoamérica, hispanohablantes o no, porque quizás haya alguien que maneje otro idioma y que haga una traducción simultánea, pueda haber roto las barreras no solamente de la distancia y del tiempo. Lo importante es que la ruptura de estas dos variables hoy se expresan directamente con un resultado que es aportar aprendizaje, es decir, que el corolario final es un grupo enseñando y otro grupo aprendiendo, o bien digo, podríamos decir todos aprendiendo, rompiendo barreras y rompiendo también el tiempo. Y creo que esto se logra si nosotros nos ponemos del lado derecho de la pantalla cuando nos constituimos más como una esponja con ese deseo permanente de querer seguir aprendiendo. Porque como les dije hace un rato, en tiempos de cambios, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que crean saberlo todo estarán preparados para un mundo que ya no existe. En definitiva, tenemos que saber de que uno puede ir presencial a cuanto lugar lo inviten, pero que siempre existe un espacio y que es el espacio del poder hacerlo desde una distancia, siempre y cuando tomemos la responsabilidad de transmitir conocimientos basados con el mejor nivel de evidencia y recomendación posible. Bueno, esta es una imagen de la ciudad de Rosario. Este es el Monumento Nacional a la Bandera. Recuerden que la ciudad de Rosario es la cuna de la bandera argentina. A orillas del río Paraná se creó la celeste y blanca. Este es, por lo menos que yo sepa, el monumento en honor a una bandera más grande que tiene hasta la fecha una insignia patria como es la bandera, así que más allá de lo virtuoso de la virtualidad, siempre serán bienvenidos a la ciudad de Rosario. Una vez más, quiero agradecerles por la invitación, agradecerles por haberme permitido ser uno de los últimos oradores a este curso que realmente he recibido comentarios maravillosos y espero que sigan en este camino siempre apostando al proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por su ponencia, doctor Palmisano. Creo que, como usted mencionó, es totalmente afortunado y bastante elocuente el cierre. Eh, los tiempos han cambiado, es cierto. Nosotros, bueno, yo pertenezco a la generación de cirujanos que usted comentaba, que hemos crecido un poco ya con los avances de la tecnología, hemos desarrollado bueno, los primeros años de la especialidad durante la pandemia y hemos visto los cambios, ¿no? De hecho, los cursos que se dan, como este curso online, han sido acelerados a la fuerza por la pandemia, porque antes, digamos que no era tan difundido probablemente los simposios virtuales, pero hoy ya casi todos tienen modalidades híbridas, ¿no? Muchas gracias por su ponencia, doctor. De verdad que para nosotros es bastante, bastante nutricio, para nuestros residentes también. Y en general queremos agradecer a todos los ponentes, inclusive a los miembros de la sociedad, de la Asociación Colombiana de la Hernia, que nos han apoyado bastante en este curso, lo que han sido los ponentes antecesores y que han permitido crear discusión, un espacio de discusión bastante, bastante enriquecedor. Asimismo, otra vez le reiteramos su presencia, doctor Palmisano. Sabemos que tiene una agenda bastante, bastante solicitada y a pesar de que está jugando el canalla ahorita, que debería estar viendo el partido probablemente, está acá con nosotros. Bueno, sin más que decir, damos por concluido el curso. Esperamos tenerlo en alguna otra oportunidad con algo, digamos, planeado y poder compartir más experiencias y conocimiento. Muchas gracias Yo a todos. Que tengan buena tarde. a- Sí, un dígame. gran saludo, un gran saludo para todos y disfruten de estos tiempos, disfruten de estos espacios, porque siempre hay algo más para aprender. Así que por eso es por lo que brindo, porque todavía sigue habiendo gente que apuesta a seguir aprendiendo y claro que va a haber, hay una necesidad imperiosa de que haya gente que quiera seguir enseñando como ustedes.